La voy a grabar ahorita para que Ok. les quede ahí y voy a proceder a compartirles. El trabajo de ustedes realmente está bien. Se va a realizar de octubre a mayo, Ahí. ajá, del 2025. Sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Serían 8 meses. Está bien. Pasamos los 6. En sí lo que van a hacer es como una comparación de cómo se hace actualmente eh, contra la Gene Expert, ¿verdad? Mm, Ujú. sí, la Entonces, vaciloscopía y el uso del la base, GINE. ajá, ajá, la vaciloscopía contra el Gene Expert. El periodo temporal, de hecho, esto solo es cuestión de redacción, porque aquí ya lo mencionan ustedes, o sea, aquí está de octubre a mayo, y aquí solo es de agregarle de octubre a Incluido mayo. en los objetivos, Sí, en todos, en en los todos. específicos, ¿verdad? Ajá. También. Y acuérdense que en los objetivos específicos, yo se los taché acá, porque en los objetivos específicos tienen que ser como escuetos, concisos, precisos y Específico. ajá, exacto, o sea, Ok, específico a lo que ustedes buscan. ok. Y en todo trabajo que ustedes realicen de investigación, en los objetivos solo pongan lo que van a investigar, o sea, no pongan el por qué. O sea, el por qué están haciendo ese objetivo, no, porque todo eso queda arriba, queda en el planteamiento, en la justificación, en la introducción, en todo eso es que ponen por qué es que ustedes están haciendo la investigación, pero no en los objetivos. Aquí, por ejemplo, aquí identificar los costos directos e indirectos de la prueba, de la implementación de la prueba molecular. Y ahí queda el Muy bien. objetivo. Y hacer manera de comparativa los costos de la prueba molecular con otras pruebas diagnósticas disponibles en el hospital. Aquí se ha quedado un poquito abierto, entonces en los objetivos habría que cerrarlo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, solo la van a comparar contra la vaciloscopía. Así es. Entonces, Así. entonces, en vez de, Más específico. exacto, ajá, en vez de ponerlo que con otras pruebas, mejor póngale de una sola vez. Sí, Especificar. Ajá, gente. solo poner que es contra la vaciloscopía. Ujú. Ajá, que contra la vaciloscopía es que se va, y todo lo que hayan redactado en el planteamiento del problema, en la justificación y todo eso, hay que como ponerle más contexto. O sea, el contexto de que antes se ha venido haciendo así, así, y hay que explicar bien, bien, bien detalladamente de cómo es el proceso de la vaciloscopía, que es una prueba que se hace en esputo, que son, al momento, antes eran 3 pruebas y que hoy solo son 2, y dejarlo bien especificado y cómo es que se maneja, y más que todo también los tiempos, por ejemplo, cuánto es el tiempo promedio de que una persona deja la muestra, la primera muestra, y la segunda muestra, y cuánto tiempo tarda el paciente en saber el diagnóstico. Ese es Ok. uno de los puntos, porque el Gene Expert es mucho más rápido. Y Sí, en el Gene Expert, eso es una de las ventajas del Gene Expert, que ustedes hacen la prueba ahorita y ya en máximo un dos par horas, una hora. de horas ya tienen ustedes el resultado. En cambio, en la vaciloscopía no, porque la vaciloscopía va a dejar una el paciente en el momento que está ahí y después tiene que llegar a dejar otra muestra. Y aún así, cuando se procesa también es otro tiempo y que al final, porque acuérdense que uno de los beneficios que ustedes van a encontrar aquí es la rapidez, es la eficacia en el diagnóstico del tratamiento. Y habría que poner acuérdense que como van a comparar los costos, habría que poner costos de la vaciloscopía contra los costos del Gene Expert. Ok. Pero a ver qué más. Y ahí todo lo demás, estábamos bien. Aquí habían unas oraciones que estaban repetidas y eso es Y lo vamos a arreglar, sí. Arreglar. Error de dedo prácticamente, eso Ujú. no es relevante. Sí, es que cuando, bueno. Y que el enfoque que van a realizar, como es un enfoque costo-efectividad, en estas clases que vienen van a entender bien qué es un análisis costo-efectividad. En sí,
un análisis costo-efectividad como tal, puede ser que no lo hagamos así como tal. Vamos a hacer una como aproximación acá, Ok. ¿ya? También hay que conseguirse la eficacia, pero esta en los libros está, la eficacia De de las Gene pruebas. Expert, de las Ajá, pruebas, de la prueba, la sí, teoría, en la el teoría, sí, porcentaje sí. eficaz y entonces, La pro- especificidad no tenemos que dar sensibilidad y especificidad Especificidad. para darle, especificidad, ajá, exacto. para Todos sacarle esos eficaz. datos hay que ponerlos en el estudio, Ok. Ujú. tanto de esta tecnología de GeneXpert y Y la también de la, beca y con la que también vamos a comparar. exacto, sí, porque acuérdense que lo que este es una buena, de hecho lo felicito porque este es un buen estudio, porque es una buena aproximación a un análisis costo-efectividad verdadero. Porque un análisis de costo-efectividad verdadero se puede tardar entre 6 meses a un año para realizarse, o sea, es bien grande. Pero esta es una buena aproximación porque siempre en un análisis de costo-efectividad siempre se compara una tecnología A contra una tecnología B y es lo que están haciendo ustedes acá. Están agarrando una tecnología que es antigua y que es la que actualmente se ocupa y lo van a comparar contra una tecnología nueva que es mucho más efectiva. Así es. Y eso es el Ok. propósito, ese es el propósito real de su estudio. Ujú. Ajá. Sí. Entonces hay que poner los datos de uno como los datos del otro. Ok. Y de ahí, aquí estamos hablando de los costos incrementales, que esto es lo que, esto de los costos incrementales es lo que se ocupa en los análisis coste de efectividad. Mm, Hay unos párrafos que están repetidos, eso sí hay que borrarlos. Y aquí Ujú. en la metodología, aquí yo les había recalcado acá porque hay dos formas de cómo poder decir costos directos y costes indirectos. ok. Hay una forma donde se dice que los costos directos son los costos donde se va a involucrar todo lo que son insumos, capacitación, mantenimiento, tal y como lo han puesto ahí ustedes. Y los costos indirectos ahí son aquellos costos que no están directamente relacionados con la, con la actividad. Por ejemplo, el costo del agua, el costo del La tiempo, luz. la luz. Exacto, esa sería una de las formas para que no se metan ustedes mucho en esto en el adquisición del equipo, esto más que todo es directo, perdón, en estos indirectos, perdón. El tiempo del personal, los costos evitados, Pero todo es esto, necesario ponerlos o solo nos quedamos eh, con el directo. O siempre tenemos que por lo menos mencionar uno. mm, Porque, no, es que así como lo han puesto acá, es una forma de catalogar los costos indirectos. El problema en un estudio como el que van a realizar ustedes es el tiempo. ujú. Ajá, o sea, el tiempo que tienen para la ejecución de esto, que ya es bien poquito, ya serían 3 semanas más o menos. Para recoger la Entonces, información. exacto, para recopilar esto, Sí, sí, del, yo leí su comentario, pero aquí es lo que yo quería preguntarle, ¿lo podemos solo dejar solo los muy costos directos o es necesario? Bueno, para estudios académicos hay que poner los dos, pero sabemos la limitancia que tenemos. Por ujú, ejemplo, imagínese para ver las hospitalizaciones tenemos que ir a agarrar otro, ver cuántos ingresos han habido por TV y los días que estuvieron ingresados. Entonces, sí, sí, ya es un trabajo ya para Pues el año extenso. prácticamente. ¿Va? por esto mismo es que yo les mencionaba que para hacer un estudio de esta categoría, tal y como un análisis costo-efectividad se hace, ahí necesitan un año más o menos. O sea, no es un estudio que se hace así ni tan a la ligera, ni con tan poco tiempo. Ajá, Por eso es que en la teoría lo pueden dejar así, ajá, la pero teoría. ustedes solo hacen la salvedad de que para el estudio de ustedes solo van a analizar los costos Directo. directos, ajá, y Directo. lo podrían poner así, que van a analizar solo los costos directos y los van a desglosar como costos directos fijos y como costos directos variables. Por Mm, ejemplo, ese es un ejemplo. Regresemos a los objetivos. En los objetivos, Y acá, variar. aquí. Identificar los costos directos e indirectos. Aquí se podría quitar esto de indirectos. Eliminar. Indirecto. Ajá. ¿Sí? Quitarlo. Le pueden poner ustedes costos directos fijos y costos directos variables.
Ujú. Ok. Ya en los Ok. costos directos fijos estamos hablando de los que ustedes ya mencionaron ahí abajo. Y costos Ujú. directos variables son aquellos que no está, que sí están involucrados, pero no están directamente involucrados como el coste de luz, el coste de agua, el coste de papelería, y eso se convierten en costos directos, pero variables. Que al final vienen a ser estos costos variables como los indirectos, Ajá, ¿verdad? exacto. Es que eso es lo que le decía, que a Ujú. veces ahí como lo vamos a explicar en esta clase que viene, los costos directos tienen bastantes divisiones. Entonces, una de las que se ocupa más es la coste directo fijo y coste directo variables. Y los costos indirectos son los que ustedes ya mencionaron ahí abajo, que son los costos relacionados al tiempo. Y los costos indirectos son más difíciles de poder cuantificar. Entonces, para un estudio como el que pretendemos hacer, quizás mejor lo podríamos dejar solo limitado a los costos directos fijos y variables y no meterse con los indirectos. Los tienen que mencionar, sí, pero ya los mencionaron, o sea, porque aquí están mencionados. Aquí ustedes ya los mencionaron, los costos indirectos. Sería como solo la teoría, pero en los objetivos sí lo que vamos a analizar. Ajá, por eso, pero acuérdense que aquí estamos en el marco teórico. Entonces, Ok, aquí Ujú. está bien. Aquí está bien que lo hayan mencionado, y más, ahí lo pueden dejar, no es necesario quitarlo. Solo hay que especificar que por limitaciones o sea, del tiempo para la ejecución de este estudio, nosotros nos enfocamos solo en costos directos y lo dejan plasmado en un apartadito por aquí por ejemplo. Y aquí ya Ujú. le, ya, ya le ponen ahí que este estudio no se tomaron en consideración y le ponen ahí. ¿Por qué no ok, lo tomaron en consideración? Porque no les iba a dar tiempo de ejecutarlo. ok. Y de ahí, esta es otra cosa que tampoco creo que lo vayan a alcanzar a hacer, los análisis de sensibilidad. Sí, es como solo dejarlo ahí en el Sí, marco lo teórico. pueden dejar así en la teoría, pero en la práctica creo que no les va a dar chance, porque los análisis de sensibilidad en sí, ahí se meten a variables y hay que identificar cada una de las variables y después de identificar cada una de las variables, entonces para darle sensibilidad significa cuánto de impacto tiene cada variable en los resultados que me ha dado el estudio. Eso es un análisis de sensibilidad. Entonces, involucraría si, por ejemplo, la variable que más les dio, que habían muchos falsos positivos, por ejemplo, este es un ejemplo. Entonces, y esa variable, la que ustedes estaban investigando, entonces quieren saber si esta variable tiene mucho rigor en el impacto de los resultados del estudio. Entonces, quitan esa variable y vuelven a realizar todo el análisis de datos para ver cuánto les impactó en el resultado final. Y eso lo tienen que hacer con cada una de las variables para que al final busquemos cuáles son las variables que tienen más impacto en los resultados del estudio. El Por eso es que les estudio. decía que ese es un trabajo bastante grande, meterse a análisis de sensibilidad. Ujú, ok. Ujú. Entonces colocamos igual un apartadito, doctor, como en la anterior, Sí, que o por sea, el tiempo. sí, es que todas las salvedades las van a ir poniendo ustedes, porque al final en sí lo que interesa del estudio de ustedes solo es averiguar cuánto cuesta actualmente lo que es las vaciloscopías, eh, y cuánto es la efectividad también de las vaciloscopías comparadas contra el costo y la efectividad de la GeneXpert, porque eso es lo que van a hacer ustedes al final, solo que lo van a dejar más detallado, ¿verdad? El costo del tiempo, del tiempo de respuesta al paciente, o sea, que al final en la vaciloscopía se tarda tanto tiempo en decirle al paciente, tenés tuberculosis, y cuánto se tarda el Gene Expert, que ese es uno de los grandes ventajas. Ok. Ya de ahí quiero ver qué más. La metodología está bien. Ujú. De hecho, aquí por eso no les había hecho mayor cosa acá. Ujú. Solo hay que asegurarse de que les van a dar los datos estos, aunque realmente no son ni muchos datos lo que les van a dar. Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, porque ¿cuánto cuesta? Porque no lleva
muchos procesos, ni tampoco lleva muchos componentes, o sea, Lo que eso pasa es que está. como este, son de un programa en sí, va, programa de Ujú, tuberculosis, él es el que asigna los equipos ujú. y algunos insumos para los cartuchos. No, tengo que ir ahí al laboratorio, tenemos que averiguar bien esas cosas. Sí, Entonces, y algunas cosas están lo que como, sería bueno es averiguar la población, cuántas, por ejemplo, de Gene Expert se hicieron en el año, o no en el año, sino que en el periodo de estudio. Acuérdense que eran 8 meses. sí, Ocho sí, meses. Entonces, sí. en esos 8 meses, ese sí es un dato sumamente importante, que es que hay que averiguar cuántas se ocuparon, tanto de una como del otro, en esos 8 meses. Y Okay, cuántas de ellas fueron positivas y cuántas fueron negativas. okay. O sea, esos sí son datos clave para este estudio. En el periodo temporal hay que averiguar cuántas se ocuparon de una, cuántas se ocuparon de otra, cuántas salieron positivas de una y cuántas salieron positivas de otra. Porque a veces hay hospitales que lo que hacen es, hacen primero la vaciloscopía. Si esa vaciloscopía sale positiva, entonces lo corroboran con un Gene Expert. O sea, no es Sí, que manden el Gene Expert directamente. sí, Habría que averiguar cómo trabaja el hospital en donde van a hacer el sí, estudio. en el periodo que le hemos puesto, como tenemos la respuesta en 2 horas, se manda el INEP. Ujú, Y es más fácil, una sola muestra y no volvemos a llamar al paciente. ujú, En cambio, con la beca había una en el momento y otra el día siguiente y se perdía ujú. el flujograma, no lo Exacto. terminábamos. Entonces, pero el periodo de estudio sí tenemos. Si hubiese Y, sido comparativo para atrás, hubiera salido, pero no tenemos tiempo. y Pero la verdad, ese, el eso, año. esa es una Ujú, de las cuestiones de conclusiones que ustedes pueden sacar también, que ujú. la facilidad del paciente, porque lo que usted dijo es una gran verdad. Bastante gente solo hacía la primera porque estaba ahí, pero ya Ujú, la segunda ya Ya no no llegaba. llegaban a la segunda. Ajá. Entonces ese era un dato que se perdía y qué tal que ese paciente tenía una tuberculosis, ujú. pero como no llegó a dejar la segunda muestra ya nunca se supo. Sí. Ujú. Ujú. Entonces esa es una de las conclusiones que ustedes van a sacar del estudio también, que el apego al diagnóstico, por lo menos el apego al diagnóstico lo van a tener más con la Ujú. Gene Expert que en la prueba de la vaciloscopía. Bien. Ah, ok. Ujú. No sé si tenían ahí alguno de los de ustedes, quiero ver, el análisis de datos. Sí, este es cómo van a analizar los datos. Esto de la proyección, tampoco se metan a proyecciones. Ujú. No, porque es casi lo mismo que en el análisis de datos. Proyecciones es hacer como ya con los datos que le van a arrojar a ustedes, hacer como una proyección hacia el corto y mediano y largo plazo. O sea, se le Entonces pone lo. 5, 10, 15. Ajá, es como cómo van a variar los escenarios. Ujú. Pero para eso primero tendríamos que haber sacado el análisis de sensibilidad porque es una de las cuestiones que se ocupan para hacer las progresiones. Sí, entonces lo vamos a eliminar mejor, para Sí, o no sea, ya meternos. meterse a cadenas de Sí. Markov y todo Ujú. eso no le Sí. va a dar tiempo. O sea, aquí solo vamos a hacer como una aproximación. Como tesis está bien, entrémosle y démosle todo. Pero así como un trabajo de investigación para el que vamos a hacer ahorita, no. Pero en sí me parece un buen trabajo. No sé si querían Ok. compartir algo ustedes ahí. No, doctor, eso teníamos. ¿Para qué? Lo vamos a arreglar. Tenemos que ir a sacar Fíjese que más información. en sí, el trabajo está bien ejecutado, pues, bonito. Lo único que está muy amplio, muy El extenso. tiempo no nos va a dar. Exacto, o sea, Entonces, muy extenso está ahorita, muy grande. Entonces, ok, como les decía, como una tesis de graduación está bien, perfecta, pero como para un trabajo del que vamos a realizar nosotros está muy grande y puede ser que no lo alcancemos a cubrir. ok. Entonces, hay que hacerlo como un poquito más pequeño. Está bien, Con doctor. respecto, Ok. con respecto al orden que llevamos, está bien, doctor. No, el orden que llevan bien, está bien. Es que está bien Ujú, estructurado, o sea, toda la estructura en sí del trabajo está bien, ujú. está bien.
Solo hay que especificar y ciertos puntos que están ahí ya expuestos, hay que ponerles para propósitos del estudio que lo van a hacer, no lo van a ejecutar porque no tienen la limitante del tiempo. O si Ajá. no, lo pueden eliminar. O Sí, sea, vamos a la no es redacción. necesario que si algo, relean otra vez todo. Y si algo no les parece porque no lo van a alcanzar a ejecutar mejor, y si les parece borrarlo, bórrenlo. Ok, O doctor. sea, porque si al final de cuentas solo lo van a mencionar y solo quedó por mención, pero al final no lo van a ejecutar, lo pueden borrar. Está Está bien. bien. Ujú. Como de todos modos, en la siguiente entrega, lo único que le voy a evaluar ahí va a ser los datos que ya hayan recopilado y que la metodología quede bien. O sea, lo que más me interesa es que la metodología quede bien, porque para la recopilación de todos los datos les van a quedar todas estas 3 semanas o 4, incluyendo la de la vacación. Sí, ahí andamos a aprovechar. Sí, exacto. Entonces ahí aprovechen pero lo que más me interesa para la entrega es la metodología ya bien estructurada. Porque los datos, y me pueden poner los datos que hayan recopilado hasta el momento. Yo sé, y si les hay una observación, yo se las hago en ese momento. Y si no, igual les queda todavía más tiempo, o sea, hasta el final de la entrega para seguir recopilando datos, porque lo último ya solo es la recopilación de datos, el análisis de los datos y la discusión, el análisis y recomendaciones, nada más. Eso es lo que ya queda. Pero lo principal para tener una buena recolección de datos es que la metodología esté bien escrita. Y eso es lo que más que todo se va a evaluar en la otra entrega, que la metodología ya quede bien. Y si le quieren quitar o le quieren agregar el trabajo, agréguenle y quítenlo. De todos modos, yo siempre lo leo de principio a fin. Bueno, está bien, doctor. Ujú. No Está sé bien, si doctor. tienen alguna duda. Pues ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en las observaciones que... Y en recoger los datos también. Ujú. Doctor, pero Depende de los datos entonces, también, la forma que lee. este sábado tendríamos clase. Sí, 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 porque hasta la fecha ahorita no han dicho de suspensión. Entonces, se supone que sí, va a haber clase. Ok. Sí, va a haber clase este sábado. Sí, y no se les olvide participar en el foro. Sí, El foro ya mañana se va a cerrar. ok, Sí. gracias. Está bien, Gracias, doctor. doctor. Muchas Ok, gracias. cualquier cosa Gracias. que estoy a la orden y ahí me lo hacen saber. Ok, Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias Muchas por todo. gracias. buenas Gracias por la noches. Buen Feliz corrección. noche. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche.